¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Continuando con la historia, múltiples espadas iban en dirección hacia el prota. El sistema mencionaba que se había activado la anulación del primer ataque, también se había activado la anulación del segundo ataque y por supuesto la del tercer ataque. Luego de un rato, Tarzan terminó recibiendo el ataque de aquel caballero de aura. El ataque le había quitado 52 puntos de vida. Confiado, el caballero le dijo al prota que suponía que solamente podía hacerlo 3 veces. El prota pensó que tan solo había recibido 52 puntos de daño con una espada recubierta con una especie de aura y no había mucha diferencia en el daño. El caballero nuevamente se lanzó a atacar al prota pidiéndole a este que le demostrara su poder, así como cuando aniquiló a los magos. Mientras atacaba el prota le dijo que ese tipo de magia solamente la podía utilizar 3 veces y que era lo que iba a hacer ahora. Tarzan pensó que esta persona sus habilidades de la espada no son muy diferentes a la de los aventureros del piso 20, y si utilizaba magia podría derrotarlo fácilmente. Esquivando algunos cuantos ataques, Tarzan comenzaba a pensar que mirando su espada recubierta de aura parecía ser más una habilidad que el que sepa utilizar la espada, y era bastante fascinante. Tarzan terminaba esquivando todos los ataques y rápidamente se lanzó de frente a atacar a aquel chico. Ataque el cual lo hizo retroceder un poco, causando que éste se enojara. Los demás caballeros presentes comenzaban a preguntar si acaso ese tipo no era un mago, también parecía ser bueno con la espada. Tarzan pensó que sus habilidades con la espada no son tan fuertes como las de un auror, y además si acumulaba fuerza hasta que el auror se forme entonces podría aumentar libremente el poder de ataque sin consumir la resistencia, lo cual le parecía algo bastante bueno. El caballero pelirrojo rápidamente se preparó para atacar al prota nuevamente, preguntándole qué era todo eso. Pero en ese instante Tarzan terminó activando su habilidad de aceleración, llamando la atención del caballero, el cual no pudo reaccionar a tiempo ante la velocidad del prota, el cual nuevamente volvió a activar esta habilidad, destruyendo todas las espadas del caballero. El pelirrojo enojado comenzaba a maldecir al prota y le preguntaba que a dónde diablos iba, porque intentaba proteger a ese demonio de esa manera. Sus compañeros simplemente observaban frustrados en no poder intervenir en este combate, ya que como caballeros valora mucho el honor, y si su compañero les pidió que no interrumpieran en su combate simplemente podían quedarse observando. El prota terminó destruyendo todas las espadas, y mientras se lanzaba sobre el pelirrojo le dijo a este que de donde venía es el laberinto, porque había recibido una solicitud de allí. Esto dejó al chico confundido, el cual no pudo reaccionar a tiempo ante el ataque del prota, pereciendo a manos del prota. El sistema mencionaba que su poder espiritual se había activado, las calificaciones de la habilidad especial siempre activa prueba de la espada había sido obtenida. Leyendo eso, el prota mencionaba que al parecer es posible obtener un aumento de poder espiritual con ese nivel. Otros caballeros comenzaban a ver al prota con frustración e ira. Preparándose para pelear con el prota mencionaban que era mucho más fuerte que ellos. Uno de los aurores, utilizando su habilidad, le dijo al prota que ellos no son unos cobardes, así que tenía que mostrarle su espada, tenía que hacerlo de inmediato. Pero como era de esperarse, un rato después Tarzan se encontraba cansado y había acabado con 2 de ellos rápidamente. Mencionaba que había sido bastante agotador en realidad. El prota había perdido completamente su escudo y tenía tan solo 1522 puntos de vida. El otro que quedaba en pie le dijo al prota que este es un monstruo. Y solo 4 de ellos podían destruir un reino, entonces el prota realmente lo superaba con creces. El chico le dijo al prota que se rendía, en verdad quería vivir, y si pensaba en acabarlo resistiría desesperadamente. Realmente estaría agradecido si el prota pudiese mostrarle un poco de misericordia y haría lo que éste le dijera. Tarzan lo observó en silencio por un momento. Le dijo que bueno, entonces tenía que ayudar a quitar a los demás del camino, quería moverlos a un lugar visible para que Harmon pudiese verlos, así que tenía que ayudarlo. El chico escuchó en silencio por un momento las palabras del prota y mientras observaba a sus compañeros le mencionaba al prota que era realmente terrible, pero además era abrumadoramente fuerte. Un rato después, cuando Tarzan se encontraba de regreso al escondite donde se encontraba la princesa, al parecer alguien se encontraba espiándolo a la distancia. Esta persona mencionaba que finalmente la había encontrado, terminó encontrando a la princesa, su princesa Anechia. Y este era nada más y nada menos que otro demonio el cual se encontraba llorando al darse cuenta de que la princesa todavía seguía con vida. Llegando a una grieta cercana, observamos cómo la princesa comenzaba a asomarse, preguntando que a dónde había ido Tarzan. Justo en ese momento, el prota le preguntaba a la chica si acaso se encontraba bien. Esta, corriendo en dirección hacia el prota, le preguntaba que a dónde había ido. El chico le dijo que se había deshecho de unos cuerpos. La niña, asustada, terminaba abrazando al prota, a lo que este último le preguntó qué era lo que estaba sucediendo. El caballero de aura, observando lo que estaba pasando, le dijo al prota que se trataba de una escena bastante hermosa, a lo que el prota simplemente lo mandó a callar. La pequeña demonio, al darse cuenta de esta persona, lo llamaba por su nombre, Aita. El hombre le dijo a la chica que había pasado bastante tiempo, y no estaba allí para capturarla, así que no debía de preocuparse. Y esto ya que después de todo había perdido en contra del prota.
Tae-san le preguntó a la chica si acaso se conocían. Esta le dijo que sí, su padre había llegado a buscarlo unas cuantas veces cuando todavía se encontraba con vida. Así que él también aparecía junto con este. El chico le dijo que bueno, lo intentaba hacer pero no podía capturarla, además le podía asegurar a la princesa que no tenía intenciones de volver a atacarla. El prota le dijo al chico que al parecer es incapaz de seguir las órdenes de su dios. El chico le dijo al prota que aunque Harmon sea el dios principal, realmente no puede creer en él. Y el prota debe de tener una razón por la cual lo salvó, preguntándole que cuál era. El prota le dijo al chico que esa razón es porque él es una persona que siente mucha curiosidad por los aurores. En la tarde de ese mismo día, el chico le dijo al prota que con su nivel debería de haber aprendido aura hace mucho tiempo, entonces ¿por qué estaba diciendo que todavía no sabía? Tae-san le dijo al chico que él venía de otro mundo, otro lugar después de todo, a lo que el chico le preguntaba al prota que a qué se refería. ¿Acaso podría estar refiriéndose al laberinto? Se dice que fue creado por una especie de archimago o algo similar. Tae-san le preguntaba al chico si acaso lo conocía. El chico le dijo al prota que aunque solamente es algo que había escuchado, puede que sea capaz de no poder aprenderlo, a lo que el prota le preguntaba por qué decía eso. El chico le dijo al prota que dicen que el aura es un poder otorgado directamente por el dios de la espada, y este dios escoge un mundo y le otorga ese poder en ese lugar. Y eso significa también que los ciudadanos de mundos a los cuales él no ha elegido no pueden aprender aura sin su permiso. El prota, observando una ventana del sistema, se encontraba pensando en este dios de la espada. Algo triste le dijo el chico al prota que lo sentía, pues era probable que no pudiese aprenderlo, pero justo en ese momento Tae-san se quedó en silencio por unos segundos observando todavía la ventana del sistema. Con una sonrisa le dijo al chico que no, él realmente lo iba a hacer, ya había obtenido el derecho, entonces tenía que mirar lo que estaba mostrando su ventana de estado. Habilidad de activación continua, se había recibido la prueba de la espada, permiso para utilizar la prueba de la espada. 24 horas habían pasado desde eso y observamos cómo el prota se encontraba entrenando constantemente con el manejo de su espada. Observando sus manos exhausto, el prota mencionaba que pensaba que lo único que tenía que hacer era agitar su espada. Y eso no era nada diferente a lo que había hecho hasta ahora, entonces había sido un desperdicio dejarlo con vida. El chico le preguntó al prota que entonces qué iba a hacer con él ahora. Tae-san le dijo que ya sus asuntos con él se habían completado, así que podía retirarse. Pero el chico, luego de pensarlo por un momento, le dijo al prota que si le parecía bien podría unirse a su grupo. El prota le preguntó al chico que por qué decidía algo como eso. Este le dijo que era porque tenía curiosidad, quería ver si era capaz de poder aprender a utilizar el aura. Y si se preocupaba de que pudiese lastimar a la princesa, podía prometerle que no le haría nada. La chica le dijo al prota que ella estaba bien mientras que Tae-san estuviese bien con esto. Tae-san le dijo al chico que no le importaba, pero en su lugar iba a hacer algo especial. El chico comenzaba a preguntar si acaso sentía algo pesado en su corazón. Vemos entonces como una luz emanó del corazón del chico y una ventana del sistema terminó apareciendo delante de él. La ventana decía lo siguiente: Kan Tae-san ha solicitado un contrato con Atria. Atria no puede hacer ningún movimiento peligroso contra Kan Tae-san y Anecha. El prota le dijo al chico que es un contrato temporal que establece que no se puede molestar y lo dejaría venir si simplemente aceptaba ese contrato. El chico comenzaba a preguntar si acaso ese también es el poder del laberinto, lo cual le parecía bastante interesante. El contrato había sido aceptado. Tiempo después, Tae-san se encontraba entrenando constantemente con su manejo de la espada. Tanto el chico como la princesa se encontraban sorprendidos por lo que había hecho el prota. El chico comienza a relatar que el prota ha pasado 3 días y había estado balanceando su espada por lo menos unas 22 horas cada día. Tae-san preguntaba que por qué nadie venía a buscarlos durante todo ese tiempo. Los enemigos deberían de estar buscándolos, pero ¿por qué todo se encontraba tan tranquilo? Atria le dijo al prota que existen 8 maestros de la espada en su mundo, de esos 8, 4 de ellos estaban buscando al prota. Sin embargo, los había derrotado a todos. ¿Acaso habría alguien tan loco como para buscarlo después de algo como eso? Tae-san dijo que bueno, en cierto sentido eso era verdad, entonces deberían de seguir con el entrenamiento, pero justo en ese momento alguien terminó llamando la atención del prota. La chica preguntaba si acaso esas personas eran mostrándonos unos encapuchados a la distancia. Estos lentamente comenzaron a acercarse, siendo demonios que se encontraban llamando la atención de la princesa. Era un grupo de demonios que se veían bastante preocupados, llamando la atención de la princesa y saludando a esta última. La niña terminó reconociendo al anciano, este es Cabernet, preguntando si acaso de verdad estaba con vida. El hombre, arrodillándose ante la chica, le mencionaba que apenas pudo escapar cuando el castillo se había envuelto en las llamas, y se disculpaba por haberla abandonado, ya que lo había hecho simplemente para poder vivir. Corriendo hacia el hombre, la chica le mencionaba que estaba bien, pues siempre y cuando siga con vida nada importaba. El hombre inmediatamente comprendió las palabras de la princesa. Mientras ambos se abrazaban, la chica mencionaba que eso le parecía un alivio, entonces ella no es la única con vida. El prota le dijo al caballero y al fantasma que deberían de darle un poco de privacidad a ambos. La noche había llegado rápidamente y Tae-san todavía seguía balanceando su espada constantemente. Tiempo después, Tae-san preguntaba si acaso ese es su límite y debería de trabajar en el resto mientras se movían. Y esto hasta que puedan empezar a utilizar apropiadamente el aura.
El caballero, observando al prota a la distancia, comenzaba a pensar que nunca se hubiese imaginado que hubiese conseguido hacer algo como eso en tan solo 4 días. ¿Acaso ese de verdad es el poder del laberinto? Entonces, entre más lo podía ver, más impresionante le parecía. Un rato después, los demonios se encontraban arrodillados delante del prota y le agradecían por todo lo que había hecho, le agradecían por haber protegido a la princesa mientras que arriesgaba su vida en el proceso. El prota les dijo que ya había recibido su parte, así que ya había sido suficiente. El hombre nuevamente le volvió a agradecer al prota y dijo que entonces la princesa y ellos deberían de regresar a casa. La chica le dijo al prota que si acaso él también iría con ellos, a lo que Tae-san dijo que si ella iba a ir entonces él no tenía problema en acompañarlos. El demonio dijo que ese es un lugar secreto, entonces traer a un forastero le parecía, pero inmediatamente es interrumpido por la pequeña princesa. Esta le dijo que no tenía de qué preocuparse, ya que el prota era quien la había protegido y sería bastante bueno con ellos. El hombre dijo que si eso era lo que deseaba la princesa entonces estaba bien, aunque su rostro reflejaba algo muy diferente. La princesa le preguntaba a Atria si acaso los iba a acompañar, a lo que este dijo que al parecer el prota ya tenía una idea de cómo se utilizaba el aura, así que este debería de ser el momento en el que sus caminos se separen. Acercándose al prota le dijo que ese no es un adiós, entonces sería genial si pudiesen encontrarse de nuevo, a lo que el prota le dijo al chico que tenía que hacer lo que quisiera. Este último comenzó a alejarse de todos ellos lentamente. El anciano terminaba mostrándole un colgante a la princesa pidiéndole a esta que por favor lo tomara. Este era un collar creado a partir de las garras de un dragón y si lo utilizaba podría ocultarse a la vista de un dios. Además también tenían uno para el prota para que este también pudiese utilizarlo. El sistema mencionaba lo siguiente: collar de garra de dragón. El dragón protector del mundo bloquea las interferencias de las existencias trascendentales. Tiempo después, observamos cómo todos se encontraban caminando por un camino lleno de cordilleras bastante empinadas. El fantasma le dijo al prota que a pesar de seguir balanceando la espada todo el camino hasta allí le parecía bastante persistente. Entonces, ¿ese es el aura que le había causado curiosidad desde un principio? E incluso si había recibido la prueba de habilidad con la espada del bastardo pelirrojo, no se podía creer que realmente pudiese aprender el aura. Tae-san dijo que aunque todavía no hay coste ni consumo, el límite es muy exacto. El sistema mencionaba lo siguiente: habilidad activa aura, dominio de la habilidad 1%. Una recompensa dada a aquellos que habían recibido la prueba de la espada, como aún no tenía experiencia no podía blandirla correctamente. El anciano le dijo a los presentes que ese era el lugar al cual tenían que llegar, y había pensado en decirlo luego, pero se había imaginado que el impacto sería demasiado grande. A la montaña a la que se iban a dirigir estaba cubierta por hojas otoñales. Ese sitio que está más adelante es el nido de un dragón. Sorprendido, Tae-san preguntaba si es un dragón que se encontraba viviendo en esas montañas. Y justo en ese instante una voz terminaba retumbando en la cabeza del prota, el cual le daba la bienvenida a todos, tanto a él como al fantasma. Esto llamó la atención del prota, el cual se encontraba preguntándose si acaso esa voz solamente él podía escucharla. La voz nuevamente terminó alcanzando al prota, llamando al aventurero que había pisado esas tierras siguiendo la voluntad de la diosa demonio. Un tiempo después, cerca de la montaña, observamos unas casitas que se encontraban hechas a duras penas con los materiales que podían conseguir, mientras que el anciano le mencionaba a la princesa que habían llegado. Esta es la aldea donde se encuentran viviendo todos ellos actualmente. El anciano comenzaba a mencionar que como muchas personas habían perecido y otras habían marchado, solamente unas 50 de ellos seguían viviendo en ese sitio, y aunque sea un poco humilde le proporcionarían el mejor alojamiento durante su estancia. Muchos de los demonios presentes inmediatamente observaron hacia un punto, dándose cuenta de que había llegado la princesa. Esta chica se había sorprendido debido a que había mucho más de lo que ella se había esperado. Las personas comenzaron a reunirse, mencionando que era un alivio que se encontrase con vida, habían estado esperándola durante todo ese tiempo. Comenzando a llorar, la chica pensaba que entonces todos seguían con vida. Tae-san pensó en ese momento que ese era el momento oportuno para hacer algo así. Emocionada, la chica le mencionaba a los presentes que le presentaría a una persona, la persona que la había traído hasta allí, pero en ese momento algo la dejó sorprendida. Esta preguntaba que a dónde había ido Tae-san. Un rato después, observamos cómo el prota se encontraba alejándose de la ciudad, del pequeño pueblo a gran velocidad. El fantasma le preguntaba al prota si acaso estaba bien haciendo las cosas de esa forma, por lo que podía sentir esa cosa es increíblemente fuerte. Tae-san, que seguía moviéndose a gran velocidad, le dijo al fantasma que él es diferente a los demonios, así que no creía que fuese a atacarlo. Aún así, el prota terminó llegando a un sitio justo a la entrada de una cueva. Al ingresar a aquella cueva, el fantasma le mencionaba al prota que con ese nivel su fuerza estaría más allá que la de un dios. El prota le respondió que entonces ese era el lugar indicado. El prota pensó que esa energía era demasiado increíble y aunque pelee contra él con cientos de él a su lado no podría ganarle. Una voz terminó alcanzando al prota y al fantasma, le daba la bienvenida a aquel que había venido al mundo siguiendo la voluntad de la diosa demonio. El sistema le mencionó al prota que había encontrado al dragón dorado Valdeneres.
El prota le preguntaba si acaso no estaba interesado en acabar con él por seguir la voluntad de la diosa. El dragón le respondió al chico que no, de ninguna manera. Y eso no tenía nada que ver con las acciones de la diosa. Además, no pondrían sus manos en los hijos de la diosa demonio que habían venido a vivir en sus tierras. Y la razón que tenía para llamar al prota a ese sitio era para resolver su última curiosidad. Tai-san le preguntaba que a qué se refería con eso. El dragón le dijo al prota que él es un dragón que protege esa tierra. Dicho de otro modo, es una existencia ligada a Bekeseta. Por esa misma razón siempre había sentido curiosidad, el lugar creado por el archimago donde residen los grandes dioses y diosas. El gran laberinto, esto último dejó al prota bastante sorprendido. Aunque algo sorprendido, el prota le preguntaba al dragón confundido que a qué se refería con última curiosidad. El dragón observó al prota fijamente para luego comenzarle a relatar que la joven diosa demonia estaba furiosa, y especialmente en el mundo de Harmon, que estaba tratando de acabar con su pueblo, y ese mundo ya estaba condenado a romperse por las manos de esa diosa demonio, y ella de momento sigue esperando ya que uno de los suyos todavía sigue con vida, y una vez que se haya salvado ese mundo también llegaría a su fin. Por lo cual terminó llamando la atención del prota al dragón nuevamente y le mencionaba que había logrado satisfacer su curiosidad. Y además, como es el primer mortal que había conocido, le entregaría un obsequio de su parte. Le terminó entregando al prota una de sus garras, bueno, un pedazo de una de sus garras. El dragón le dijo al prota que si hay alguien que pueda refinarlo, entonces le sería de gran ayuda. Ahora bien, era momento de despedirse, esto sería probablemente su primera y última reunión, así que debería de irse preparando rápidamente. Tai-san se preguntaba que a qué debería de prepararse. El dragón le dijo al chico que era para nada más y nada menos que la batalla final, mientras que comenzaba a desaparecer justo delante del prota. Un rato después cambiamos de escena y regresamos al pequeño pueblo donde la pequeña demonia asustada intentaba llamar al prota por todos los medios. Preguntaba que a dónde había ido y además pensaba que se había ido sin decir nada. Justo en ese momento el prota apareció delante de ellos. Tai-san le dijo a la pequeña niña que solamente fue a reunirse con alguien. El anciano le preguntaba al prota si acaso eso era verdad, él también había pensado que se había ido de la aldea. El prota les dijo que no tenían de qué preocuparse, ya que les avisaría cuando esté por retirarse. El anciano confundido le preguntaba al prota si acaso se quedaría allí por un tiempo. Tai-san con una expresión seria le dijo que al parecer eso era lo que tenía que hacer. Comenzó a pensar que si ese lugar fuera seguro para Necha la misión ya habría terminado, y por esta misma razón no podía irse todavía, aunque el anciano se veía bastante preocupado por la afirmación del prota. Este comenzó a decirle nervioso al prota que entonces le prepararía una habitación de inmediato, y como el salvador de su princesa entonces debería de ser tratado como se merece. Tiempo después la noche lentamente comenzaba a llegar al pueblo y el prota ahora mismo se encontraba en su habitación, aunque justo en ese momento alguien se encontraba tocando su puerta, era nada más y nada menos que la princesa. El chico abriendo la puerta le preguntaba a la princesa qué era lo que estaba pasando. La chica con una botella de licor en su mano le preguntaba al prota si acaso le parecía bien que bebieran un poco juntos, a lo que el prota le respondió que por supuesto tenía que ingresar. El chico le preguntó a la pequeña princesa que en dónde había encontrado ese vino. La chica le respondió que le había pedido una botella al anciano y este terminó entregándosela. El anciano le dijo que la habían hecho en ese mismo pueblo tras muchos ensayos y errores, y eso era todo lo que tenía para darle al prota en ese momento, así que tenía que probarlo rápidamente. Tai-san comenzaba a beberla, aunque por supuesto un poco desconfiado. El sistema mostraba lo siguiente: comprobación de veneno. La comprobación había fallado, había sido envenenado, su salud disminuiría 5 puntos con cada segundo que pasara. Observando a la chica, el prota comenzaba a pensar que si acaso es un vino ordinario para los demonios y el veneno solamente debe de afectar a los humanos. Emocionada, la pequeña chica le dijo al prota que se lo agradecía de nuevo, ya que gracias a él pudo reunirse de nuevo con toda su gente. Y aunque el prota decía que había recibido la compensación adecuada, seguía sintiéndose en deuda con este. Por lo tanto, si el prota estaba dispuesto, entonces se podría quedar a vivir allí con ella. Levantándose rápidamente, el prota le dijo a la chica que no tenía que seguir diciendo tonterías como esas, y esto ya que pronto él tendría que marcharse para que ella pueda vivir allí, así que mientras viva ahí tenía que mantenerse a salvo y encontrar a alguien que la pueda hacer feliz. Y esa sería la mejor recompensa que ella pueda entregarle. La chica le preguntó al prota si acaso estaba pensando en volver al laberinto. Tai-san le dijo que ese es el único lugar al cual podía ir. Un rato después, observamos cómo el prota se encontraba recostado de un árbol en las afueras del pequeño pueblo. El fantasma, a modo de burla, le dijo al prota que sintiendo lo de antes pero era demasiado blando con las mujeres. El prota le ordenó a este que se callara rápidamente. El fantasma le dijo al prota que al parecer lo habían envenenado antes, preguntándole al prota si acaso se encontraba bien, a lo que Tai-san le dijo al fantasma que no había problema. Aunque observando el sistema, su escudo protector había disminuido bastante, se encontraba en 42 puntos de 192. Y por supuesto su salud todavía no había sido afectada. El prota dijo que sin embargo su escudo protector se había reducido 150 puntos y la misión al parecer todavía no se había terminado. Y eso quería decir que ese lugar tampoco es del todo seguro. Justo en ese instante una energía comenzó a llamar la atención del prota, el cual se preguntaba qué era esa energía ominosa.
El fantasma llamó la atención del prota y le dijo que algo venía acercándose a ellos. El prota dijo que era cierto, no había forma de que eso pueda terminar tan fácilmente. Vemos a un ser alado que venía moviéndose a gran velocidad hacia la dirección del prota para luego terminar aterrizando justo delante del chico. La onda expansiva de aquel aterrizaje terminó mandando a volar a Tae-san unos cuantos metros hacia atrás. El prota pudo resistir la onda expansiva activando su habilidad de contraataque y observando fijamente a quien había llegado, añadiendo que era una persona bastante ruidosa. Vemos la imponente figura que se encontraba justo delante del prota, mientras que el sistema mencionaba que se había encontrado con el ángel de Harmon. Aquel ángel se encontraba bastante furioso. Mientras se enfocaba únicamente en el prota, el sistema mencionaba que el nivel de dificultad de su enemigo era demasiado alto. Tae-san comenzaba a mencionar que le parecía excelente, la misión terminaría una vez que acabe con él entonces. Y colocándose serio, Tae-san le pedía entonces al ángel que cargara hacia él rápidamente. En el pueblo, la princesa había salido a buscar al prota, ya que éste la había dejado sola en su habitación. La princesa se encontraba desorientada, terminó llegando donde estaba el anciano y mencionaba que si acaso Tae-san era posible que éste no se pudiese quedar allí con ella. El anciano le dijo a la princesa que entonces allí era donde se encontraba, a lo que esta última rápidamente se percató del anciano y de todos los demás. Preguntaba qué era lo que estaban haciendo todos. El hombre le dijo que estaban allí esperándola. Con una mirada sombría le dijo que tenía algo que preguntarle, ¿acaso había bebido todo el licor? La chica le dijo que sí, el prota se había bebido toda la botella. Los demonios comenzaron a victoriar, mencionando que entonces todos se encontraban a salvo, todos ellos podrían tener una mejor vida, a lo que la chica preguntaba de qué se encontraban hablando. Y justo en ese instante algo terminó llamando su atención, era el poder de aquel arcángel que había llegado y se encontraba peleando con el prota. La princesa preguntaba si acaso esa explosión se debía a que, pero inmediatamente comenzaba a gritarle a todos que qué era lo que estaban haciendo, tenían que escapar. Era nada más y nada menos que un perseguidor de Hamon. Y además Tae-san estaba por allí peleando con ellos, así que tenían que ir rápido, pero inmediatamente el anciano y los demás le mencionaron a la princesa que tenía que quedarse tranquila. Confundida, la princesa preguntaba que a qué se refería, mientras que el anciano comenzaba a reír como psicópata. Dijo que habían pasado al menos unas 24 horas desde que lo había informado, pero ya habían enviado a su ángel. La princesa confundida les preguntaba si acaso ellos habían traicionado al señor demonio. El anciano le dijo a la princesa que todo eso le parecía agotador, pues durante todo ese tiempo lo habían dado todo por el señor demonio, se habían esforzado al máximo, pero mientras ellos se agotaban, él ni siquiera les ofrecía una palabra de consuelo. La princesa no sabía qué responder ante aquella afirmación. El anciano le dijo a la princesa que tenía que mirar ese pueblo. Su glorioso reino había desaparecido y ahora vivían en un lugar como ese, donde ni siquiera podían protegerse de la lluvia. Y los pocos que quedaban, menos de 50, comienzan el día no con oraciones, sino con desesperación. La princesa le dijo al anciano que eso no importaba ahora, pues Hamon no los dejaría en paz, al final los acabarían a todos. Pero el anciano terminó revelando una marca que tenía en su brazo, mencionándole a la princesa que eso estaba bien, ya que no serían más demonios. Le preguntaba a la chica si acaso sabía lo que pasaba cuando extraían todo lo que llevaban dentro, entonces ya no serían más considerados demonios. Y al parecer todos en el pueblo se encontraban de acuerdo con todo esto, mientras se disculpaban con la princesa por lo que habían hecho. La princesa se encontraba conmocionada por lo que estaba viendo, mencionándole que ellos acaso habían traicionado de esa manera al señor demonio. La princesa veía como todo su mundo se derrumbaba justo delante de sus ojos. Cambiando de escena, observamos cómo el prota se encontraba peleando uno a uno en contra del ángel. Tae-san se encontraba observando los patrones de ataque de su oponente, mientras que el ángel se encontraba utilizando el poder sagrado para realizar múltiples ataques a larga distancia. El sistema le mencionaba a Tae-san que se había activado la anulación absoluta del primer ataque, del segundo ataque y del tercer ataque. El chico mencionaba que eso le parecía bastante molesto, al mismo tiempo recibía 5 puntos de daño. Tae-san comenzaba a pensar que uno de los pocos inconvenientes que tiene la anulación absoluta de los ataques es que se activa sin ningún tipo de sentido incluso con el ataque más pequeño. Y siendo ese el caso, el prota comenzaría a utilizar sus habilidades, activando el deseo de combate y activando el desdén hacia los débiles. Pensó en las bonificaciones y las habilidades adicionales que se habían obtenido al enfrentarse a enemigos que eran mucho más fuertes que él y difíciles de ganarles. El prota había activado el duelo justo. También había activado la primera espada de la tormenta, el colmillo del lobo. El prota pensó que con eso debería de hacerle bastante daño. El ángel terminó recibiendo el ataque del prota, pero Tae-san solamente terminó infligiendo 2 puntos de daño al ángel. Sorprendido, Tae-san preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, porque un ataque con el colmillo del lobo mejorado con las habilidades no le hacían daño, eso era bastante complicado. El fantasma llamó la atención de Tae-san para que se cubriera rápidamente, ya que el ángel se encontraba preparando un ataque.
A duras penas, Tae-san terminó esquivando aquel ataque. Aún así, el chico terminó recibiendo 420 puntos de daño mientras comenzaba a maldecir por lo que estaba sucediendo. Tae-san comenzaba a mencionar luego de aquel ataque que entonces, ¿por qué no hacían un pequeño experimento esa vez? Entonces, utilizando el aura, su poder iba a aumentar bastante. Luego de tener el aura imbuida en su espada, Tae-san comenzaba a moverse a gran velocidad y al mismo tiempo había activado su habilidad de aceleración. Realizando algunos cortes en contra del ángel, el chico había infligido por primera vez 59 puntos de daño al ángel. Y seguido a estos 51 puntos de daño, ya que había utilizado sus dos espadas. Tae-san pensó en ese momento que con eso estaba claro, el aura tenía un efecto de penetración de defensa. Ante aquel ataque, el ángel había comenzado a colocarse serio y rápidamente terminó realizando múltiples ataques que iban en la dirección del prota. Y a pesar de los repentinos ataques, Tae-san pudo esquivar todos y cada uno de los ataques, mientras que el ángel ahora lo veía con furia en su mirada. El prota comenzaba a decir que estaba empezando a ponerse serio, así que definitivamente iba a intentar acabar con él en esta oportunidad. El ángel se lanzó a gran velocidad hacia el prota y nuevamente otra gran explosión se hizo presente en el sitio. Pero el prota terminó activando una de sus habilidades. Mientras el ángel lanzaba sus proyectiles, el duelo forzado había sido activado. Además de eso, Tae-san había activado el salto aéreo. Le dijo al ángel que no podía vencerlo, así que tenía que rendirse para que él pueda seguir avanzando. A la distancia entre las cordilleras, la princesa observaba cómo se llevaban a cabo múltiples explosiones. Añadía que eso no podía ser, entonces el señor Tae-san podría estar acabado. El anciano y los demás demonios comenzaban a decirle a la princesa que todo se había acabado, pues un simple mortal no puede vencer a un emisario de Dios. Tomando a la princesa de la mano, le pedían a esta que por favor fuera un sacrificio para ellos. Le pedían que se sacrificara por todos ellos, pero la chica intentaba soltarse con todas sus fuerzas. Entre lágrimas, la chica le pedía al señor demonio que por favor la salvara. Pensando en su señor demonio, se preguntaba si acaso realmente la había abandonado. Pero justo en ese instante alguien terminó llegando a donde se encontraba la princesa, pidiéndole al anciano que soltara su mano. El anciano, sorprendido, preguntaba si acaso él era, observando cómo Tae-san había llegado a la escena rápidamente. El hombre mencionaba que si estaba allí entonces eso significaba que había acabado con el emisario de Dios y este había sido derrotado. El prota le dijo que sí, el ángel de Harmon había sido derrotado por él, entonces ¿qué era lo que iban a hacer ellos ahora? ¿Iban a vivir acaso como si nada de eso hubiese sucedido? Y luego de traicionar al señor demonio, lo cual es algo que no salga del todo barato. El anciano comenzaba a reír mientras lloraba. Con una sonrisa en su rostro le mencionaba al prota que si alguien como él hubiese llegado un poco antes, entonces todos ellos, pero inmediatamente comenzaron a responder al unísono que sí. La princesa, observando lo que estaban a punto de hacer, preguntaba si acaso ellos qué era lo que intentaban hacer en este momento. Todos los presentes se encontraban con puñales en sus manos y se preparaban para autosacrificarse, disculpándose mucho con la princesa por todo lo que le habían hecho pasar. La princesa tuvo que presenciar cómo aquellas personas que había querido encontrar durante tanto tiempo ahora estuviesen desviviéndose justo delante de ella. Un rato después, la princesa terminó colapsando en el suelo al darse cuenta que ni uno solo había quedado con vida. No podía creer lo que estaba sucediendo. Preguntaba qué era eso, por qué sus compañeros, por qué todos se habían ido de repente. Y ahora realmente es el único demonio que queda. Justo en ese momento el prota intentaba consolarla. Le preguntó a la chica si acaso todavía creía en su dios, a lo que la chica se encontró en silencio por un momento. Y mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, la chica terminó colocando una sonrisa para responderle al prota que sí, aún creía en su dios, y creía que éste lo había visto y lo había escuchado todo. La chica le preguntó al prota si acaso no la consideraba una tonta, a lo que el prota le dijo que no, para nada. Justo en ese momento una energía comenzaba a envolver todo eso, a lo que el prota preguntaba por esta energía. El fantasma dijo que si acaso el señor de los demonios había descendido personalmente. Lucifer terminó apareciendo justo delante de la niña y comenzaba a abrazar a esta, mientras le decía a la chica que lo sentía mucho por todo lo que estaba pasando. Anesha se encontraba conmocionada por lo que estaba experimentando, mientras que Lucifer le dijo que realmente le agradecía mucho por todo lo que estaba haciendo. Chicos, recuerden, mi nombre es Peguito y hasta acá el capítulo de hoy. Sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.